Toda, Shalom, Am Israel, Toda, Baruch Hashem. Todo lo que hagamos, Hashem, Yeshua, Hamashiach, amén, Toda. Bueno, vamos un ratito a Lucas 6:47. Dos cositas que estaba revisando. Dos cositas. 6:47 y 48. Lucas 6:47 dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les mostraré a quién es semejante. Entonces dice: todo el que viene a mí, primero viene, oye y las hace. Como decía de mañana, es que eso es oír y hacer. Dice que el cordero cuando Israel salía de Egipto comían rápidamente. El Adón Yahshua dice más adelante, dice que él tenía que comer un alimento que era hacer la voluntad del Abba. Entonces ese comer rápidamente es hacer la voluntad. Entonces, por eso el que escucha mis palabras, el que viene a mí escucha mis palabras y las hace. Por eso ayer el domingo se nos decía que primero en Jerusalén, pero ya tenemos que empezar por la casa. Entonces, el 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso sus fundamentos. Uno está en singular, en otro le hacen en plural, sobre la roca. Y al venir la inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Pero ahí tenemos dos palabras, ¿verdad? Tenemos cavar y ahondar. Es lo que se nos venía diciendo estos días el siervo acerca de esto de coger la raíz y sacar. Y aún la raíz sigue más profundo, ¿no? Pero es de sacar. Entonces, esta palabra cavar es escudriñar, es ahondar. Entonces, eso es lo que digo. Primero, o sea, ya no nos alcanza solo leer, sino ya es escudriñar, es ahondar. Y esta otra palabra que es cavó y ahondó, eso ya significa profundizar, o también significa ya lo insondable, lo inescrutable. Acordémonos que la Jogma de Abba, la profundidad de la Jogma de Abba es insondable, es algo que no se puede medir. Entonces ahí podemos ver que ya escudriñar, y de ahí sí vamos a ahondar más, a profundizar y seguir en lo insondable, en las profundidades de esa Jogma. Entonces, en otra traducción me gusta porque dice: hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca. Encuentra la roca y ahí sí puso su fundamento. Entonces, pero es ahondar, es escudriñar, es meterse ya en lo insondable. Es como decía el siervo: arranca la raíz y ahí sí, sigue lo insondable. Pero en cambio dice, puso su fundamento. En el hebreo tenemos una palabra que es el yesod. En el estudio de las sefirot tenemos esa, que es yesod. Pásame un ratito el cuadro que tengo allá, Sarita. Pásame un ratito. Entonces, yesod, en lo que es la sefirot, significa el órgano reproductor. ¿Verdad? Ya le enseño una. Bueno, esto, ¿no? Acá lo que dice es el yeso, o le traducen como el fundamento, pero habla del aparato reproductor. Entonces, y puso su fundamento, o sea, es el aparato reproductor, es el generador de vida. Eso es lo que es el aparato de reproductor. Y es el generador de vida, o sea, ya es una nueva vida. Por eso le digo, pero es
escudriñando, luego profundizando, meterse en lo insondable, en la roca. ¿Sabemos quién es la roca? Ahí sí, el generador de vida, la nueva vida. Pero primero hay que cavar, hay que ahondar. Bueno, ahora sí, vámonos un ratito a algo que quería revisar. Vamos, denme enseñando el pizarrón. Tenemos ahí la palabra Aleph, un Baf y un Tau, que es el Ot. También le podemos encontrar solo como Aleph y Tau, Ot, o con el Baf. El Baf o sin el Baf, pero es Ot, que significa señal. Significa señal. Pero el Baf, usted en el estudio ya de las letras, tiene un valor numérico de 6. En el sexto día fue creado el hombre, por eso Baf, uno de los significados de Baf es Adán. Ahora, para escribir Baf, se escribe con 2 Baf. Ahí puede ver al primer Adán, el postrer Adán, el Ben Adán, el Ben Elohim, pero uno de los significados del Baf significa el hijo. Por eso es más o menos hablando de la señal del hijo. Por eso dice, cuando miren la señal del hijo en los Shamaim. En los Shamaim. Entonces ahí sí se lamentará todos los linajes de la tierra. Y vendrán que viene en su cabo Danán con sus miriadas de Malaquín. Pero habla de la señal del hijo. Entonces, ese Bab es el hijo, es la señal del hijo. Pues vámonos un ratito ahí sí a Lucas 16. ¿Por qué le digo? Porque hay mucha gente que ve de manera natural estos fenómenos meteorológicos que dicen, ¿no? Entonces, recién el Santi nos hablaba de esta cuestión del arco iris blanco. Entonces, verá, vámonos 16:1. 16. Perdón, Mateo, vamos, a Mateo 16:1. No pierda Lucas, Mateo 16:1, empecemos por ahí. Ya. Verá, dice, vinieron los Prushim y los Sadokim. Los Prushim, los perfectos guardadores de la Torah, y estos Sadokim, ellos no creían en la cuestión de lo que era la resurrección. ¿Quién nos dice aquí? No, entonces, la vuelta a Jaim. No creían algunas cosas, dice, para ponerlo a prueba, pidiéndole que se les mostrara una señal de los Shammai. Entonces ellos pedían señal. El 2, 16:2. Pero él les respondió y les dijo, cuando llega la tarde, dicen ustedes, hará buen tiempo, porque el Shammai está rojizo. ¿Verdad? Solo ahí. Por eso digo, uno viendo, si vemos de manera natural, aquí ya habló una importante señal del Hijo, pero ellos querían ver el tiempo en lo que digo, en el meteorológico, lo que si es que va a haber lluvia o no, pero aquí ya se puede ver una importante señal, porque esa palabra tarde es Eref, es Ain, Resh y Bet, pero también significa es dar fianza por una deuda. Significa intervenir a favor de, o significa también intervenir a favor de, dar fianza por una deuda, o significa la garantía. Entonces, es lo que digo, ya hablaba de una señal, pero ellos miraban de una manera muy natural. Entonces, ya vino el que vino a favor de, ya vino el que dio fianza por una deuda, o sea, era el trabajo del vice. El día es bueno, entonces ese día es bueno, entonces dice la tarde, dicen ustedes, hará buen tiempo, ese buen tiempo
en el arameo significa es tiempo de depuración o tiempo de limpieza. Porque dicen los shamaim están rojizos. Acordémonos que la palabra para rojo es Adom, ahí viene Edom, que significa rojizo, pero las mismas consonantes de Adam, que significa rojizo. Entonces, les hablaba de la señal del hijo. O sea, cuando vean, es buen tiempo, es un tiempo de depuración, es un tiempo de limpieza. Y ese Edom, Aleph, Daleth, Mem, como de Adam, hablaba de la sangre de él, del trabajo de limpieza, que es para muchos, no es para todos. Entonces él ya hablaba de la señal, dijo, pero ellos no entendían, ellos miraban en una manera de un tiempo meteorológico de los tiempos que vienen, pero no, aquí ya se había dado una importante señal. La tarde, cuando ya se hizo el pago, ese buen tiempo, tiempo de depuración, y ese rojizo es ya la sangre, es el tiempo de esa oportunidad, tiempo de depuración, de limpieza. Entonces, ahí por eso digo, ese otro ya se habla de la señal, pero de la señal del Hijo. Vámonos ahora sí a Lucas 12, un ratito, vámonos, Lucas 12. Lucas 12. Verá, a Abraham dice que Bereshit, que le tuvo que sacar afuera, dice, y de ahí le mostró las estrellas, dice, y tu descendencia será como las estrellas de los Shemaim, pero ese sacarle afuera es como que le sacó de su forma de pensar, de su forma de ver las cosas. Entonces le sacó de su propio razonamiento. Entonces él le dijo, mira, así será tu descendencia. Entonces vámonos al 12. De su razonamiento. Verá, aquí hay algo bonito. Entonces dice, Lucas 12, habiéndose aglomerado multitud de gente hasta el punto de pisotearse unos a otros, dirigió la palabra primeramente a sus talmidim, guárdese ante todo de la levadura de los pushim, que es la hipocresía. Entonces dice que se aglomeraron la gente y se empezaron a pisar. Entonces, ahí ese pisar habla de humillar al otro, de irse encima del otro. Chuta, entonces la cosa no es meternos en esa aglomeración. Por eso a veces se llega a la enseñanza, muchas veces, no, ¿por qué dijo esto? Me dijo esto otro, contra mí es. Entonces ahí estamos pisando, si no llegamos y criticamos a los servitos. Entonces ahí estamos pisando. Entonces esta gente se reunió, sí, se aglomeró para pisarse. Entonces, verá, vámonos al 41. No, al 13, perdón. Aquí verá, aquí está un ejemplo claro cómo la gente, la multitud, se pisaba. En aquel momento, uno de la multitud le dijo, Rabí, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Ve, a la multitud se le dijo en este caso, porque la instrucción era para sus talmidim, pero aquí uno de la multitud. ¿Sí ve cómo entre hermanos se pisaban? Porque estaban peleando entre la herencia. A veces nos pisamos, lo que digo, ya estamos ahí hablándonos uno contra el otro, ya nos estamos aglomerando y pisándonos unos a otros. Aquí, ¿qué le decía? Vuelvo y repito. En aquel momento, uno de la multitud le dijo, Rabí, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Entonces, vea, ya estaban ahí pisoteándose, peleándose entre hermanos. Ahí sí, vámonos al 54. Decía también, ahí sí, el Adón le dijo a la muchedumbre, ahí sí le dijo a la muchedumbre, se dirigió a la gente que estaba aglomerándose, pisándose uno contra otro. Cuando ven la nube que sale del poniente, de inmediato dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dicen, hará calor, y lo hace. 56. Hipócritas, saben distinguir el aspecto de los cielos y de la tierra,
¿Y cómo es que de este tiempo no se dan cuenta? Entonces lo que le digo, o sea, la manera natural cuando estos que estaban aglomerados, pisándose, estas señales que eran la señal del Hijo, que nos dicen muchas cosas, miraban de una manera muy natural, viendo del tiempo, como le digo, de los tiempos de las tormentas, lluvias que vienen, entonces miraban todo eso, pero habla de la señal del Hijo. Por eso cuando nos decía Santi que era ese keshet blanco, es como que nos dice, miren, decían que decía de la novia. Entonces hoy también en la mañana algo bonito que decía que la novia ya no se atavía, porque se descendía de Shammai, la novia se atavía acá abajo, no arriba, se atavía acá abajo. Entonces es como que nos dicen, ve, así como está ese arcoíris blanco, ese keshet blanco, vístete de obras de justicia, porque esas son las obras justos de los apartados. Bueno, toda Rabá, Abba Melech Haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.